Hermanos, bienvenidos al segmento La Escritura y la Verdad, con el pastor Juan Ocampo, donde descubriremos la verdad de Dios en las Escrituras para nuestro crecimiento bíblico. Ahora con ustedes, de Comunidad Cristiana Cristo Fusión, el pastor Juan Ocampo. Primera de Juan capítulo 5 versículo 20, continuamos con nuestra serie Jesús el Cristo, y lo que estamos estudiando de nuestro Señor Jesucristo es que Él es el verdadero Dios y Él es la vida eterna. Amén. Primera de Juan capítulo 5 versículo 20. El apóstol Juan nos dice: no obstante, sabemos que el Hijo de Dios está presente y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Mis hermanos, en su tiempo como cristiano, ¿alguna vez le han hecho la pregunta: ¿cómo sabes que tu Dios es el verdadero Dios? ¿O qué evidencia o evidencias tienes que comprueba que tu Dios es el único y verdadero Dios? ¿Le han hecho esa pregunta? Ciertamente en mi tiempo como creyente me han hecho esa pregunta muchas veces, y especialmente cuando le digo a la gente que soy pastor, me siguen haciendo preguntas y preguntas. Pero sin duda, mis hermanos, esa es una de las preguntas más debatidas de nuestro tiempo. Con más de 4,000 religiones en el mundo y con cientos de millones de dioses en el mundo, se entiende por qué la humanidad tiene tanta duda acerca del verdadero Dios. Más de 4,000 religiones en el mundo. Y dentro de esas religiones existen millones de dioses. Y si recuerdan en 1 Corintios capítulo 8 versículo 4 al 6, aún el apóstol Pablo nos dice que existen muchos ídolos que son llamados dioses y señores. Quiero que vean conmigo ese texto. 1 Corintios capítulo 8 versículos 4 al 6. Dice Pablo: por eso, acerca de la comida de los sacrificios a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo y que no hay sino un solo Dios. En el mundo existen ídolos. Cuando vemos la palabra ídolos en la Biblia, siempre implica las creencias de ciertas personas. Muchas creencias usan ídolos ¿para qué? Para adorar a su Dios o para practicar su religión o su creencia. Y aquí Pablo nos dice: la comida de los sacrificios a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Versículo 5. Porque aunque sea verdad que algunos son llamados dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo, para nosotros, para los que creemos en el Señor Jesucristo, hay un solo Dios. Pablo nos recuerda que nosotros tenemos un Dios, que no tenemos muchos dioses, que no necesitamos ídolos, tenemos al Dios verdadero, y ese Dios verdadero es el Dios viviente, y ese Dios viviente es nuestro Dios, nos dice Pablo. Dice: sin embargo, para nosotros hay un solo Dios. ¿Y cómo lo identifica el apóstol Pablo? Como el Padre. Si es nuestro Dios, significa que ese Dios, el único Dios, el verdadero Dios, es nuestro Padre, que implica una relación con el Padre, con el Dios viviente, con el Dios que se hizo hombre, que vino a nosotros para estar presente con nosotros. Y ese Dios es nuestro Padre. Como Padre, Él provee.
Como Padre, Él nos ayuda. Como Padre, Él nos instruye, nos enseña, nos guía. Él es nuestro Padre, Él es nuestro buen pastor. El único Dios viviente es nuestro Padre. Continúa Pablo diciendo, de quien proceden todas las cosas. En otras palabras, nuestro Dios, nuestro Padre, el Dios verdadero, es la fuente de todas las cosas. Él es el creador. Él es el que hace posible todo de la nada. Él fue, mis hermanos, el que creó todo con su palabra. De Él proceden todas las cosas. Y ahora, miren lo que Pablo dice de nuestra responsabilidad en la relación que tenemos con nuestro Dios Padre. Pablo continúa y dice, y nosotros, ¿qué hacemos? Vivimos para Él. Noten que no dice vivimos para nosotros mismos. Noten que no dice vivimos para el pastor o vivimos para la iglesia. Dice vivimos para Él. Nuestra vida es de Él. Nosotros somos de Él. Por lo tanto, vivimos para Él. No vivimos para nosotros mismos. Y luego continúa Pablo y dice, y hay un solo Señor. ¿Quién es? Jesucristo. Un solo Dios, Padre, nuestro Dios, nuestro Padre. Y dice, y hay un solo Señor, Jesucristo. Jesús, el Cristo, es Señor, es nuestro Señor. Y luego nos dice una gran verdad de nuestro Señor. Dice, mediante el cual existen todas las cosas. Muy similar a lo que Pablo dijo de nuestro Dios Padre, que todas las cosas proceden de Dios. Ahora nos dice de Jesucristo que mediante Él existen todas las cosas. Pablo, mis hermanos, nos está demostrando que Dios Padre y Dios Hijo uno son. Nos está demostrando, mis hermanos, que la autoridad de Dios Padre la tiene el Hijo Jesucristo. El poder que Dios Padre tiene, ese mismo poder lo demuestra y lo demostró ¿quién? Dios Hijo Jesucristo, mediante el cual existen todas las cosas y también nosotros vivimos por medio de Él. Dice, nosotros vivimos para Dios Padre, pero ahora nosotros hemos vivido por medio de ¿quién? De Jesucristo nuestro Señor. Cristo fue el que nos dio vida. Cristo fue el que nos dio el derecho de ser hijos de Dios. Cristo fue el que nos dio el derecho para ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, vivimos para Dios Padre. Por medio de Jesucristo fue posible la vida que tenemos con Dios Padre. Pablo, mis hermanos, nos dice que vivimos para el Dios verdadero y nos dice que también vivimos por medio de Jesucristo el Señor. El punto del texto es, solo hay un Dios. No importa cuántos dioses se han presentado en esta tierra, mis hermanos, cuántos ídolos existan, no importa cuántas creencias existen en este mundo, mis hermanos, Pablo nos dice, solo hay un Dios Padre y un Señor, y Él se llama Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Y lo hermoso de todo esto es que Él es nuestro Padre y Él es nuestro Señor. El Creador es mi Padre. El Creador es quien me guía. El Creador es quien me ama incondicionalmente, quien me ama en verdad. El Creador se hizo hombre para salvarme a mí, para salvarte a ti. Ya ha pasado la temporada de la Navidad, ya pasó el día de la Navidad, mis hermanos. Ha dejado de existir, ha pasado. Pero nuestro Dios vive para siempre porque Él es el verdadero Dios y nuestro Dios.
Y si recuerdan lo que empezamos la semana pasada en 1 Juan 5:20, mis hermanos, el apóstol Juan nos dice lo mismo. Nos dice que solamente nuestro Dios es el genuino. Y cuando nos hagan la pregunta, mis hermanos, ¿cómo tú sabes que tu Dios es el verdadero? ¿Cómo tú sabes? ¿Qué evidencias tú tienes para decirme, para demostrarme a mí que tu Dios es el verdadero? ¿Qué le vamos a decir? Tú le puedes dar todas las respuestas bíblicas, pero no significa que ellos lo van a aceptar. Porque algo tiene que suceder, mis hermanos, en la vida de ellos para que ellos conozcan al verdadero Dios. Y lo que tiene que suceder, mis hermanos, tienen que entrar en una relación con el verdadero Dios para conocer al verdadero Dios. Por eso, si recuerdan, mis hermanos, Juan nos dice en este versículo que el verdadero Dios envió a su Hijo Jesucristo y se encarnó y que vino para estar presente con nosotros y que nos dio entendimiento para que podamos conocer al verdadero Dios. Para que la humanidad pueda conocer al verdadero Dios, mis hermanos, tienen que conocer a Jesucristo primero. Solo por medio de Jesucristo podemos conocer al verdadero Dios. Mis hermanos, sin Jesucristo, el mundo siempre vacilará y debatirá la identidad del verdadero Dios. Sin conocer a Jesucristo, no van a poder conocer al verdadero Dios. Cristo nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie conoce al Padre si no es por medio de Jesucristo. Nadie puede tener relación con el verdadero Dios, Dios Padre, sin conocer a Jesucristo. Pero quiero que le pongan atención a la segunda parte del versículo. Quiero que lean el versículo de nuevo. Dice, no obstante, sabemos que el Hijo de Dios está presente y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Ahora escuchen, Juan nos dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Después que Juan nos dijo, mis hermanos, cómo podemos conocer al verdadero. Y ahora Juan nos dice que el resultado de conocer al verdadero es estar en el verdadero Dios, en su Hijo Jesucristo. ¿Qué es exactamente lo que Juan nos está diciendo? Juan nos está recordando de nuestra posición y nuestra unión con el Señor Jesucristo y con Dios Padre. Él nos está diciendo que tú y yo como creyentes estamos donde en el verdadero, ahí está nuestra unión. Estamos unidos con Dios. ¿Por qué? Porque hemos creído en Jesucristo. En otras palabras, porque creemos en Cristo, porque estamos en Cristo, estamos en el verdadero Dios. Hermanos, tú y yo como creyente estamos unidos con Jesucristo, estamos íntimamente conectados y ligados con Jesucristo. Tú y yo como creyente vivimos en unión con Jesucristo. Cristo, mis hermanos, vive en nosotros y nosotros vivimos en Cristo. Eso es una gran verdad que nos debe de animar. Porque estamos unidos con Cristo, porque estamos conectados íntimamente con Cristo, porque estamos en Dios. No hay nada ni nadie que nos pueda separar de Él. El hecho de que estamos en Cristo y Cristo en nosotros es una gran verdad. El hecho de que estamos en Dios y Dios en nosotros es una gran verdad. ¿Por qué crees que el diablo no puede llegar a ti? ¿Por qué crees que el diablo no puede entrar en ti? Porque el que ocupa el lugar de este templo es Cristo Jesús. Hermanos, estas no son palabras vacías del apóstol Juan. Lo que Juan nos está dando es la razón por qué estamos en el verdadero, mis hermanos. Estamos en el verdadero Dios porque estamos en su Hijo Jesucristo. Estamos en el verdadero, incluso en el Hijo de Dios, Jesucristo. En otras palabras, ¿cómo llegamos a conocer al verdadero Dios? ¿Y cómo llegamos a estar en el verdadero? Creyendo en Jesucristo. ¿Por qué estás unido con Dios? Porque crees en Jesús. Y porque crees en Jesús, mis hermanos, tú conoces al que es verdadero. Mis hermanos, estar en Dios Padre y en su Hijo Jesucristo
es nuestra posición espiritual. Es nuestra gran unión espiritual. Es nuestra gran identidad espiritual. Estar en Dios Padre y en su Hijo Jesucristo, estar en el verdadero, es nuestra gran posición espiritual, es nuestra gran unión espiritual y es nuestra gran identidad espiritual. Cuando el apóstol Juan nos dice que estamos en el verdadero, que estamos en su Hijo Jesucristo, Él nos está recordando que hemos creído en Cristo, nos está recordando que tenemos una posición espiritual en Cristo, nos está recordando que tenemos una unión espiritual con Cristo y con el Dios verdadero, y nos está recordando que tenemos una identidad espiritual con el verdadero Dios y con su Hijo Jesucristo. Cada vez que veamos en la Biblia, estamos en Él, unidos en Cristo, estamos en Cristo, estamos en Dios. Debemos de recordarnos de nuestra posición espiritual, de nuestra unión espiritual y de nuestra identidad espiritual. Porque estamos en Cristo, porque estamos en el Dios verdadero, mis hermanos. Tu posición espiritual ha cambiado. Juan capítulo 5 nos dice que sin Cristo estábamos muertos. Pero en Cristo estamos en la vida. Tenemos vida espiritual. Tenemos una posición espiritual. ¿Por qué? Porque tenemos una unión espiritual con Dios, con el Señor Jesucristo. Y porque tenemos una unión espiritual con Dios y con Jesucristo, tenemos una identidad espiritual. Eres hijo de Dios. ¿Por qué eres hijo de Dios? Porque estás unido con Cristo. Y porque estás unido con Cristo, estás unido con Dios Padre. Por lo tanto, somos hijos de Dios. No hay mejor posición, mejor unión y mejor identidad que eso. Nosotros siempre nos debemos de ver como hijos de Dios primero y luego vernos como persona. Porque así es como Dios nos ve a nosotros. En otras palabras, antes de tú decir que eres carpintero o que trabajas en la construcción, o antes de que tú presentes tu título profesional, debemos de entender que somos hijos de Dios primero. Antes de ser hijos de papá y mamá, antes de ser esposos o esposas, somos hijos de Dios primero. Antes de ser lo que sea, mis hermanos, somos hijos de Dios primero. Y porque somos hijos de Dios, entonces podemos vivir en esa identidad en toda otra área de nuestra vida. En nuestro trabajo, en nuestra profesión, en nuestra vocación, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en toda otra área. Y cuando nos vemos en nuestra identidad, mis hermanos, vamos a ser exitosos en cualquier otra área de nuestra vida. Pero se empieza entendiendo que nosotros somos hijos de Dios. En lo que me quiero concentrar esta mañana, mis hermanos, es en el significado de esta verdad, que estamos en el verdadero y que estamos en su Hijo Jesucristo. ¿Qué significa eso? ¿Y cómo nos beneficiamos de eso? En eso me quiero concentrar. En la verdad de que tú y yo estamos en el verdadero y en su Hijo Jesucristo. ¿Qué significa estar en el verdadero? Estar en unión con el verdadero y con su Hijo Jesucristo. Primero, estar en el verdadero y en su Hijo Jesucristo significa que fuimos hechos nuevas criaturas. Significa que tú y yo hemos sido transformados totalmente, que fuimos hechos nuevas criaturas. ¿Cuál es el versículo que conocemos muy bien? 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. ¿Qué nos dice? Dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, allí está nuestra unión, allí está nuestra relación con Cristo. Dice, si alguno está unido con Cristo, si está en Cristo, si vive en Cristo y Cristo vive en él, ¿qué dice? Nueva criatura es, allí está nuestra transformación. Todo el que esté unido a Cristo, todo el que esté unido al verdadero Dios, será una nueva creación, será transformado, será nuevecito.
Y luego dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Mis hermanos, al estar en Cristo, unidos con Cristo, fuimos hechos nuevas creaciones. Fuimos espiritualmente creados de nuevo. En Cristo, mis hermanos, todas las cosas viejas de nuestra vida pasaron. En otras palabras, dejaron de existir para que todo en nosotros fuera hecho nuevo. Y quiero que sepan algo, que nuestra transformación, mis hermanos, nunca se desgasta, nunca se marchita. Cuando aquí Pablo nos dice que fuimos hechos nuevas criaturas, nos está diciendo que siempre vivimos en esa nueva vida, que siempre vivimos como nuevas criaturas, que siempre vivimos en esa transformación. Nunca se desgasta. Ese es el poder activo de Dios en nosotros, mis hermanos, que vivimos en esa nueva vida. Todo lo viejo dejó de existir y todas las cosas son hechas nuevas. Pero no se queda ahí. Quiero ampliar esa verdad. Cuando aquí Pablo nos dice que nosotros somos nuevas criaturas, implica mucho más. ¿Qué es lo que implica? Primero implica que en Él fuimos hechos justicia de Dios, como lo dice 2 Corintios 5:21. En Cristo, mis hermanos, fuimos declarados justos, inocentes, no tenemos culpabilidad porque fuimos creados de nuevo. Cuando tú veas esa frase, creado de nuevo, lo que Pablo también nos está diciendo es que fuimos declarados justos. Sin Cristo somos culpables ante Dios, pero en Cristo, unidos con el verdadero, mis hermanos, fuimos declarados justicia de Dios. Somos inocentes en el verdadero. Porque cuando Dios nos ve a nosotros, mis hermanos, ahora ve a Cristo Jesús en nosotros. Pero también implica que en Él, en Cristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, como lo dice Efesios 1:7. Mis hermanos, cuando veamos que fuimos hechos nuevas criaturas, lo que Pablo también nos está diciendo es que fuimos redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. Fuimos comprados por su preciosa sangre. Fuimos perdonados de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. En otras palabras, vivimos en la riqueza de la gracia, del favor de Dios todos los días. Y te digo una cosa, Él nunca deja de demostrar su gracia. Su gracia siempre sobreabunda en la vida del creyente. Pero también implica que en Él, en Cristo, unido con el Señor, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, como lo dice Efesios 1:13. Cuando vemos que fuimos hechos nuevas criaturas, mis hermanos, Pablo nos está recordando que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mis hermanos, la transformación implica la obra del Espíritu Santo en nosotros. Tú y yo no podemos ser creados de nuevo sin la obra del Espíritu Santo. Fuimos regenerados por el Espíritu Santo. Fuimos transformados por el Espíritu Santo que obró en nosotros al creer en Cristo Jesús. Cuando Pablo nos dice, somos nuevas criaturas, Él nos está recordando que el Espíritu Santo nos selló, nos transformó, nos regeneró. Y por último, también implica que todo el que esté en Él, en el Señor Jesucristo, todo el que esté unido con el Señor Jesucristo, todo aquel que en Él creyere, no será avergonzado, como lo dice Romanos 10:11. Mis hermanos, la Biblia nos dice que cuando estamos en Cristo, cuando creemos en Él, cuando estamos unidos con Él, nunca seremos avergonzados. Porque estamos en el verdadero, en el Hijo de Dios Jesucristo, somos nuevas criaturas. En otras palabras, fuimos hechos justicia de Dios, tenemos redención y perdón de pecados, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, por creer en Jesús, el Cristo, jamás seremos avergonzados. Eso es la verdad.
Y nuestro Señor, mis hermanos, lo hizo todo por nosotros. Tú no te lo ganaste, yo no me lo gané, no me lo compré, no te lo compraste. El Señor lo hizo todo. Por lo tanto, cuando Juan nos dice, y estamos en el verdadero, y en su Hijo Jesucristo, nos está recordando que creímos en Cristo, y al creer en Cristo nos unió con Dios. ¿Para qué? Para que fuéramos hechos nuevas criaturas. Segundo, estar en el verdadero y en su Hijo Jesucristo significa que tenemos todos los recursos espirituales. Mis hermanos, al estar unido con el verdadero, con el Señor Jesucristo, tú y yo como creyentes tenemos todos los recursos espirituales. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Primero, tenemos toda bendición espiritual. Recuerden lo que dice Efesios 1:3. ¿Qué dice Efesios 1:3? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido, ¿dónde? En Cristo. Ahí está nuestra unión. Estamos en Cristo, estamos en el verdadero. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dice, porque estamos en Cristo, mis hermanos, tenemos todas las bendiciones espirituales. Tienes todos los recursos espirituales que provienen del cielo. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, proviene de Dios, como lo dijo Santiago. Y tú y yo, al estar unidos con el verdadero, tenemos todas las bendiciones en Cristo Jesús. No te hace falta ninguna bendición. Mis hermanos, la próxima vez que tengamos una actitud pesimista, y le lloremos un poco a Dios y le digamos a Dios, Dios, ¿por qué no me bendices? Él nos está diciendo, hijo mío, tú tienes todas las bendiciones espirituales. Tenemos todo lo necesario en lo espiritual, mis hermanos. ¿Qué me lleva a la segunda cosa que tenemos? Tenemos toda bendición espiritual, pero también tenemos todas las cosas que le pertenecen a la vida y a la piedad. Tenemos todas las cosas que le pertenecen a la vida y a la piedad. Miren lo que dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3 al 4. Un texto que conocemos muy bien. Miren lo que dice. Por su divino poder, por el poder divino de Cristo, dice, nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Tú y yo, como creyentes, mis hermanos, tenemos todas las cosas que le pertenecen ¿a qué? A la vida y a la piedad. Pero es nuestra responsabilidad vivir de acuerdo a los recursos que Dios nos ha dado. ¿Qué nos dice aquí Pedro? Tú y yo tenemos todas las cosas que le pertenecen ¿a qué? A la vida cristiana, a la vida espiritual. Tú tienes todo lo que tú necesitas para vivir una vida cristiana exitosa. Para vivir ¿cómo? En piedad, en santidad, para vivir en obediencia. Tenemos todo lo que necesitamos. Cuando tú necesitas echarle gasolina a tu carro, le echas gasolina. ¿Por qué? Porque eso es lo que tu carro necesita para que siga funcionando. Es una ilustración simple y básica. Cuando se te acabe tu gasolina espiritual, mis hermanos, cuando se te acaben tus fuerzas, cuando se te acabe tu ánimo, saca de los recursos espirituales para que tú sigas funcionando de la manera que le agrada a Dios y de la manera que glorifica a Dios. Por eso Pedro nos dice, tú y yo tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Cómo las recibimos? ¿Cómo recibimos estas cosas? Por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Dice, porque tú has conocido a aquel que te llamó, a Cristo Jesús, y ahora estás en el verdadero. Dice, porque tú has respondido al llamado y ahora estás unido con Cristo Jesús. Tú tienes todo lo que tú necesitas para la vida y para la piedad. Y el versículo 4 dice, mediante ellas nos han sido dadas ¿qué? Preciosas y grandísimas promesas,
para que por ellas sean hechos que participantes de la naturaleza divina, después de haber huido de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones. Mira, mis hermanos, porque estamos en el verdadero y estamos unidos con Cristo, dice Pedro que tú y yo hemos participado de ¿qué? De la naturaleza divina. Tú y yo tenemos la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque fuimos hechos nuevas criaturas, porque fuimos regenerados por el Espíritu Santo, porque ahora el Espíritu Santo, Cristo, Dios vive en nosotros y ahora poseemos la naturaleza divina. Por eso podemos vivir de acuerdo a como Dios nos ha llamado a vivir, porque lo tenemos todo. Tenemos todos los recursos espirituales. Lo único que tenemos que hacer es usarlos. Usarlos. Nosotros, mis hermanos, como creyentes, tenemos todos los recursos espirituales que le pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Qué más tenemos? Tenemos también todas las promesas de Dios en Cristo. Ya vimos eso en el versículo 4 de 2 de Pedro 1, 3 al 4, pero ahora quiero que veamos de nuevo 2 Corintios 1, 19 al 20. Este texto lo vimos hace poco. Versículo 19, Pablo dice, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, que ha sido predicado entre ustedes por nosotros, por mí, por Silas y por Timoteo, dice, no fue sí y no, más bien fue sí, ¿dónde? En Él. En Cristo, en unión con Cristo, en unión con el verdadero. Y luego el versículo 20 dice ¿qué? Porque todas las promesas de Dios son en Él, ¿qué? Sí. ¿Pero dónde son sí? En Él, en unión con el verdadero, estando en el verdadero. Solamente los que están unidos con el verdadero Dios y con su Hijo Jesucristo pueden decir, las promesas de Dios son sí y son sí, amén. Solamente el que está unido con Dios. Y por tanto también por medio de Él decimos amén a Dios para su gloria por medio nuestro. Mis hermanos, lo tenemos todo en Cristo Jesús. Y cuando el apóstol Juan nos dice, y estamos en el verdadero, y en su Hijo Jesucristo, nos está recordando una gran verdad con tanta riqueza espiritual. Mis hermanos, ese es nuestro Dios. Estar en el verdadero y en su Hijo Jesucristo significa que tenemos todos los recursos espirituales. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios, como dijo el salmista, el Señor es mi pastor y ¿qué? Nada me faltará, porque mi Cristo es mi buen pastor. Amén. Por último, el tercer significado, estar en el verdadero y en su Hijo Jesucristo significa que tenemos seguridad espiritual. Cuando el apóstol Juan nos dice, y estamos en el verdadero y en su Hijo Jesucristo, nos está recordando que tú y yo como creyentes tenemos seguridad espiritual. En otras palabras, nadie te puede robar, ni el diablo te puede quitar lo que Dios te ha dado a ti. No te puede quitar tu salvación, no te puede quitar tu vida espiritual, no te puede quitar tus bendiciones, no te puede quitar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estamos en el verdadero, estás unido con el Dios verdadero, estás unido con Cristo. Y la última vez que yo leí la Biblia, mis hermanos, Cristo es el más poderoso que existe sobre toda la creación. Y tú y yo tenemos seguridad espiritual. Es exactamente lo que nos dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. ¿Qué dice Pablo? Si ustedes pues han resucitado con Cristo. Aquí nos está recordando de nuestra unión con Cristo. Hemos muerto con Cristo y dice, y hemos resucitado con Cristo. Pablo nos está recordando, si tú has resucitado con Cristo, sigue diciendo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2. Pongan la mira, la mente en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra.
Versículo 3. Aquí está nuestra seguridad espiritual. Versículo 3. Porque ustedes han muerto, dice, y su vida espiritual, su salvación, su identidad en Cristo, su unión con Cristo y su vida, dice, está escondida con Cristo en Dios. Dice, nuestra vida está escondida, ¿dónde? Con Cristo en Dios. Cuando dice que estamos escondidos con Cristo en Dios, que nuestra vida está escondido con Cristo en Dios, no significa que está en un lugar donde no se puede encontrar. Significa que estamos en un lugar, nuestra vida está en una posición donde no puede ser alcanzada por nada ni nadie más. ¿Entendemos? Mis hermanos, ningún ser humano, ninguna potestad humana, ni el diablo, nada ni nadie nos puede alcanzar porque estamos en unión con Cristo en Dios. Estamos protegidos por Dios, estamos protegidos por Cristo, estamos guardados por Dios, guardados por Cristo, mis hermanos. Y cuando el apóstol Juan nos dice, y estamos en el verdadero y con su Hijo Jesucristo, nos está recordando de nuestra seguridad espiritual. Gracias a Dios que Él nos guarda, gracias a Dios que Él guarda nuestra salvación, mis hermanos. Pedro nos dice, por su poder divino nos guarda. En otras palabras, mis hermanos, nuestra salvación es segura. Nuestra salvación no se pierde. Ni aun Dios nos puede quitar nuestra salvación. Porque acabamos de leer, las promesas de Dios, todas las promesas de Dios son ¿qué? Sí, en Él. Ahora, les quiero decir lo siguiente. La Biblia nos enseña, especialmente en 1 de Juan, el capítulo 3, nos dice, los que practican el pecado son hijos del diablo. Los que practican justicia son hijos de Dios. Nos está diciendo quién son los de Dios y quién son los del diablo. Por lo tanto, si una persona quiere practicar el pecado y quiere vivir de esa manera, y aunque diga yo soy creyente y aunque diga yo soy salvo, bueno, ya es cuestión entre esa persona y Dios. Yo no puedo decir que esa persona no es salva, pero Dios sí. Pero la Biblia nos enseña que el que está en Cristo Jesús va a vivir en obediencia. No significa que vamos a ser perfectos, vamos a fallar. Pero recuerden, mis hermanos, el creyente siempre va a producir fruto. 30%, 60%, 100%. Aunque sea un fruto, el creyente va a producir. Ahora, ¿puede pasar toda su vida produciendo un fruto? Claro que sí. Pero no significa que no es salvo. Yo no soy nadie para decir esa persona no es salva. Pero la Biblia es clara. Si tú y yo creemos en el Señor Jesucristo, si estamos en el verdadero y en su Hijo Jesucristo, tenemos seguridad espiritual. Y mis hermanos, eso es lo primero que Dios quiere hacer con todos, con todos. Si hay alguien aquí que no conoce a Jesucristo, si hay alguien aquí que no ha entregado su vida a Jesucristo, no tienes seguridad espiritual. Si hay alguien que nos esté escuchando que no crea en Cristo Jesús, no tiene seguridad espiritual. Lo primero que Dios quiere hacer con todos es salvarlos para darles seguridad espiritual. Y la Biblia nos dice que lo único que tenemos que hacer es creer en Jesús el Cristo, creer en el verdadero Dios y en la vida eterna. Y cuando creamos en Él, Él nos salvará. Él nos dará seguridad espiritual. Pídele al Señor Jesucristo que te salve, que te perdone de tus pecados. Y su promesa de salvarte será así en tu vida.